Invertir en dividendos siempre viene muy bien. Cuando las bolsas están cayendo, te aseguras un ingreso. Cuando las bolsas caen, nuestro dinero invertido deja de darnos rentabilidad. Por lo tanto, contemplar la idea de obtener ingresos pasivos de algún lado siempre es algo bastante beneficioso. Y los dividendos es una forma de obtener cierta rentabilidad con nuestro dinero invertido, aunque todo esté cayendo. Habitualmente, las compañías que reparten dividendos suelen hacerlo 4 veces al año, una vez por trimestre, y puedes encontrar compañías que repartan dividendos de un 2%, un 3%, un 8%, de todo tipo de rentabilidades de dividendo. Pero antes de nada tenéis que entender una cosa sobre los dividendos, y es que cuando estáis interesados en una compañía, en este caso Apple, que otorga un dividendo del 0,71%, significa que esto es el dividendo que obtendrás en base a tu inversión. Si inviertes 100 euros en Apple, obtendrás un 0,71% anual en dividendos, que vienen siendo 71 céntimos por cada 100 euros invertidos. Si sin embargo nos interesamos por la compañía de Altria, una de las mejores compañías a la hora de otorgar dividendos, esta ofrece una rentabilidad del 8,20%. Por lo tanto, lo que puedes esperar es que tú recibas una rentabilidad del 8,20% en dividendos en base al dinero que has invertido. Es decir, por cada 100 euros invertidos en esta compañía, anualmente estarías obteniendo 8,2 euros. Y dentro de las empresas que reparten dividendos se encuentran muchas de las que quizás has oído hablar, como por ejemplo McDonald's, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Altria y muchas más. Estas que te he mencionado forman parte de las Dividend Kings, que es un listado de empresas que llevan aumentando su dividendo durante más de 50 años consecutivos. Si quieres la lista de estas Dividend Kings, solo tienes que pedírmela por Instagram y yo te la mandaré de inmediato. Pero en este vídeo quiero enseñarte más allá, porque lo habitual en YouTube es siempre que se habla de dividendos, siempre nos solemos centrar en las Dividend Kings. Pero quiero enseñarte más allá en vez de lo típico. Quiero enseñarte a que encuentres compañías que otorguen dividendos y que se adapten perfectamente a tu perfil de inversión. Porque sí que es cierto que las Dividend Kings son muy buena opción, pero tú puedes estar buscando otra cosa que se adapte más a ti. Y este poder es lo que te quiero enseñar en este vídeo. Suscríbete, deja tu like y tu comentario si este tipo de contenido te gusta. Quiero ver apoyo, necesito verlo, es lo que me motiva. Así que nos vamos a ir hacia la página de Investing y os voy a enseñar a cómo configurar un screener para que salgan empresas en base a tus opiniones y en base a tus gustos. Estamos ahora mismo en la página de Investing y lo que tendríamos que hacer sería irnos al apartado de herramientas en el sector de buscador de acciones. Una vez estemos en el buscador de acciones, yo os voy a poner el ejemplo con Estados Unidos. Por lo tanto, nos vamos aquí a seleccionar país y vamos a Estados Unidos. Esto que os voy a enseñar se puede aplicar para cualquier país del mundo. Y os voy a enseñar a configurar esto. Vamos a estar buscando compañías que otorguen un buen porcentaje de dividendo. Así que en este caso vamos a darle en rendimiento del dividendo. Y vamos a poner un rendimiento del dividendo de entre el 6% y en torno al 18%, que esto ya es bastante. Esto quiere decir que una compañía con un dividendo del 18% por cada 100 euros invertidos nos estarían dando 18 euros anuales en dividendos. Después nos vamos a ir al PER, que el PER no tiene nada que ver con el dividendo, pero vamos a configurar un PER bajo porque, como ya hemos explicado en otros vídeos del canal, un PER bajo puede hacer que intuyamos que la compañía está infravalorada, por lo tanto que le falta margen de crecimiento. Entonces vamos a configurar un PER entre un PER 5 y un PER 15, que ya es un PER medio en el mercado, porque así, aparte de buscar compañías que nos otorguen un buen rendimiento en dividendos, también estamos buscando compañías que pueden seguir creciendo, que están cotizando por debajo de su valor, y así podríamos obtener doble rentabilidad: la rentabilidad que nos dé el propio dividendo y la rentabilidad que nos dé el crecimiento de la acción de la compañía en cuestión. Como veis, ya se va ajustando un poquito más. De momento tenemos 187 compañías en Estados Unidos que se ajustan a estos parámetros. Aquí las tenemos. Pero aún no hemos terminado. Nos vamos a ir al apartado de dividendos y vamos a poner tasa de crecimiento de los dividendos. Y lo vamos a configurar en un crecimiento anual bastante grande, de entre el 10 y el 20%.
10%. Vais a ver que de 187 compañías se han reducido a 12 compañías. Esto ya es algo interesante. Y para más acotación posible, vamos a meter también un promedio de rendimiento del dividendo en los últimos 5 años. Y lo vamos a configurar igual que el rendimiento del dividendo que tenemos arriba. Vamos a poner los mismos parámetros, ¿vale? No hace falta que copiéis mis parámetros, esto lo podéis ajustar en base a vuestras preferencias. Así que como yo lo voy a hacer igual, vamos a poner también un 6 como aquí y un 18 de máximo como aquí. Y como veis, ahora mismo nos salen 15 compañías que en base a este filtro nos está recomendando. Aquí están ordenadas por capitalización de mercado de mayor a menor volumen de compañía. Y vemos que aquí nos recomiendan algunas, pero es que esto lo podemos configurar de infinidad de formas. ¿Que no os apetece ver en Estados Unidos y os habéis dado cuenta de que hay buenas oportunidades en Reino Unido? Pues lo escribimos y no pasa nada, se queda el filtro igual, pero lo ponemos en Reino Unido. Esto de nuevo no sé por qué se me ha desconfigurado, pero esto de nuevo lo tendréis que configurar, ¿vale? Si se os desconfigura, lo configuráis y ya está, y no pasa nada. Como veis, en base a estos 4 parámetros, en el mercado de Reino Unido nos ha recomendado 4 acciones. ¿Qué es lo siguiente que deberíamos hacer? Pues vamos a hacerlo directamente con las compañías americanas, que al fin y al cabo es lo más habitual. Vemos que tenemos aquí el ticker de HESM, ¿no? Vamos a coger, por ejemplo, esta primera compañía, Hess Midstream Partners, que no sé de qué va. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño repaso por encima de a ver qué es esta compañía y a ver efectivamente sus dividendos. Por lo tanto, cogemos el ticker de HESM y te vas a ir a esta web que te voy a dejar abajo en la descripción, TICR Terminal, que es totalmente gratuita. Y aquí lo podemos buscar, ponemos HESM y nos sale aquí. Al parecer es una compañía de petróleo y gas que está en Texas y cotiza en la bolsa de Nueva York. Vemos que aquí su crecimiento en los últimos 5,73 años ha sido de un 15%, un 2,5% anual de crecimiento, pero vamos a fijarnos con mucha mayor profundidad. Vamos a ir directamente al apartado de Dividends per Share y aquí vemos que efectivamente lleva dando dividendos desde el año 2017 y parece que son dividendos crecientes. Si no os interesa esta compañía, lo único que tendréis que hacer sería volver al screener e ir buscando compañías hasta que veáis alguna que os guste más. Aquí lo que os recomiendo ver, aparte de los dividendos, también son los ingresos, que también tenga ingresos crecientes. Como vemos aquí, ingresos totalmente crecientes, más o menos un crecimiento medio del torno al 10-15% de la compañía. Y ya aquí a través de esta página podríais realizar un análisis mucho más exhaustivo para ver si estos dividendos de dónde los están sacando, si están cortando crecimiento a la compañía para otorgar dividendos, si están emitiendo deuda para otorgar dividendos. Aquí lo podéis analizar absolutamente todo. Vivir de la inversión en dividendos es totalmente posible. Sí que es cierto que hay compañías en las que necesitarías mucho más capital, como por ejemplo Apple, que te da un rendimiento de dividendo inferior al 1%, necesitarías muchísimo dinero para vivir anualmente de dividendos que te otorgue Apple. Pero compañías como por ejemplo Altria, que te da un 8,2% en rentabilidad de dividendos, necesitarías 400.000 euros invertidos en Altria para estar obteniendo más de 30.000 euros anuales en dividendos de Altria. Mientras que sin embargo con Apple tendrás que invertir unos 2 millones de euros para vivir de sus dividendos, Altria te lo permite hacer con 400.000 euros. Hay mucha gente que vive en base a dividendos y que además los va reinvirtiendo para que esta bola de nieve cada vez se haga mayor, y es lo que te quería recomendar y es a donde quería llegar. Si pretendes inflar tus dividendos e ir obteniendo buenos ingresos en base a esta funcionalidad de ingresos pasivos, lo más recomendable siempre que puedas es que no retires los dividendos, sino que los reinviertas. Esto es importantísimo. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo, espero que te haya ayudado. Si ha sido así, deja tu like y compártelo con aquella persona a la que también consideres que este vídeo le puede venir bien. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like, también suscribirte y dejar tu comentario, porque a mí eso me hace feliz y me deja más claro pues que este tipo de contenido os gusta.
gusta, por lo tanto me anima aún más a hacerlo. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Os dejo por aquí a la izquierda un vídeo recomendado para vosotros y aquí a la derecha un vídeo recomendado para ti exclusivamente. Nos vemos, chicos, gracias por todo.